Perfecto. Hoy estamos reunidos aquí para estudiar la Parashá Tetzaveh. La Parashá Tetzaveh que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 25, del 27 al 30. 27, ¿verdad? Al 30. Vamos a precisar los versículos y ya vamos a proceder. 27, 20. Vamos a anotarlo acá. Parashat Tetzaveh. Parashat Tetzaveh. Éxodo, Shemot 27, 20 al 30, 17, ¿verdad? Vamos a precisarlo acá. Al 30, 10. 30, 10. Muy bien. Vamos a revisar el contenido general de esta parashá. Me puse a detallarla en todos sus elementos. Resultó muy interesante. Básicamente aquí, en la primera sección, que es corta, capítulo 27, lo que queda del 27, vemos que el Señor ordenó recoger un aceite de oliva, ¿cierto? Puro, producto de la compresión, para hacer el aceite con que se va a iluminar día tras día la menorá, que ya se había mandado a hacer en la parashá anterior. Bien, el capítulo 28 es el más detallado, porque habla de la consagración o del acercamiento de Aarón y sus hijos. Habla de las vestiduras y habla de la consagración de ellos. Y ya en el capítulo 29 pues habla detalladamente de todos los sacrificios. Así que hoy vamos a conocer cuál sería la perspectiva de todo esto. El versículo que quiero que mantengamos allí como objetivo de todo esto se encuentra en el 29:45. Vamos a leerlo. Mire, vamos a leerlo. Perdón. En el 43. Sí. En el 43, ¿qué dice? 28:43. 29. No, 28:43. Y estarán sobre Aarón Sí, y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, sí. o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Correcto. Voy a leerlo acá de nuevo. Dice, y estarán, está hablando de las vestiduras, ¿cierto? Sobre Aarón y sobre sus hijos. Miren que está hablando sobre, importante, encima. Está hablando de las vestiduras, todo el detalle. Ahora vamos a enumerar las vestiduras aquí. Hablando, estarán sobre Aarón y sobre sus hijos en el entrar de ellos a la tienda de reunión, el Moed, o cuando ellos se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo, y no llevarán iniquidad. Miren lo que dice ahí. Y no llevarán, no transportarán, no portarán iniquidad. Lo yisu'u abon. ¿Cómo traduce ese pedazo allí? No lleven pecado, para que no lleven pecado y mueran. Para que no lleven pecado, no. Y no llevarán. Y no llevarán, o no levantarán, no alzarán iniquidad y morirán. Estatuto, dice Jukat Olam. Importantísima esa expresión. Creo que hoy todos la aprendamos. Jukat Olam. Ahora lo escribo. Jukat Olam. ¿Qué traducen allí? Estatuto perpetuo. Estatuto perpetuo, esa no es la traducción, ¿verdad? Ahorita vamos a explicarlo. Muy bien, entonces, ya como les había dicho, en el capítulo 29 vienen todos los sacrificios detallados y el Señor es muy específico en cada parte, ¿verdad? Y ahora vamos a revisar todo. Entonces, el capítulo 30, pues finaliza con el altar de oro, capítulo 30.
todos los detalles sobre el altar de oro, que como les decía, es muy probable que se trate de algo que llamamos en hebreo Eruv Parashot, o sea, mezcla de perícopas. Quiere decir que ese pedazo del capítulo 30 no debería ir ahí, ¿cierto? Porque está fuera del orden. Se supone que en los capítulos de la parashá anterior se mandaron a hacer todos los mobiliarios del templo, y ese altar de oro debe estar por allá metido. Pero ahora, cuando ya se ha ordenado todo el sacerdote y todo, es que manda a hacer el altar. Puede que tenga una razón, o pueda que sea este fenómeno de Eruv Parashot. Hay que evaluar a ver si tiene sentido que esté acá o si fue una mera mezcla de capítulos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a revisarlo. Muy bien. Vamos a hacer énfasis hoy en las vestiduras. Vamos a analizarlas, a saborearlas, porque como ya les dije en el versículo con que empezamos, las vestiduras iban a estar encima de ellos, para que ellos no llevaran iniquidad y murieran. Es decir, en pocas palabras, para que todos lo entendamos, eso era como un revestimiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como habíamos hablado en la parashá anterior, no se podía entrar al lugar santísimo sin sangre, ¿verdad? Es decir, tenía que llevar sangre de una víctima, como testimonio de que había muerto alguien. Ya vimos en la parashá anterior que nuestro Señor hizo el sacrificio, corrió las cortinas, ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Entonces ahora vamos a estudiar la implicación que tienen esas vestiduras, porque todos nosotros ahora, a través de Él, que es el sumo sacerdote, nosotros hemos sido hechos sacerdotes también, ¿ya? Pero a diferencia del otro sacerdocio, el levítico, solamente el sumo sacerdote podía entrar. Pero ahora aquí en el nuevo sacerdocio de nuestro Señor Yahushua, dice que podemos entrar al lugar más santo a través de Él, porque Él que nos ha vestido, ¿ya? Y hay un versículo en Isaías que dice, vamos a buscarlo, dice: me gozaré en Adonai, me alegraré en el Dios de mi salvación, porque me ha vestido. Eso se puede ver en futuro. Vamos a buscarlo. En Isaías, ya lo vamos a buscar. Un momentico. Dice así. Vamos a buscarlo acá en los profetas. Específicamente en Isaías. Ya les digo dónde. Un momentito. Es hermoso porque es la conexión, y además que allí aparece la palabra, el verbo que es el ser ministro. ¿De acuerdo? Vamos a buscarlo aquí en Isaías. En Isaías, capítulo 61:10. ¿Qué dice? Dice: Sos Asis Badonai, Tagel Nafshi Belohai, Il Bishani Bigdei Yesha, Meil Tzdakai Adani. ¿Qué dice? En gran manera, ¿sí? 61:10. En gran manera me gozaré en Adonai, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia como a novio, me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Mira lo que dice ahí. En hebreo esa expresión como novio me atavió, que le están traduciendo en pasado, en hebreo está en futuro y tiene el verbo de ser sacerdote. Dice que Hatán Yehahen Pe'er. Dice, como novio me hará sacerdote con hermosura. Fíjense ustedes, está en futuro. Que Hatán como novio, Yehahen, de aquí viene la palabra Kohen, Yehahen Pe'er,
como novio me hará sacerdote con hermosura, ¿ya? Y como novia que es ataviada con sus utensilios, con sus joyas. Fíjense ustedes. Pero ¿qué está diciendo? Eso se puede leer todo en futuro. Dice, sos así, porque ¿qué empieza en futuro? Gozarme, gozaré en Hashem. Está hablando en futuro. Se gozará mi ser en el Dios de mi salvación, porque Él me hará vestir, me vestirá. Está hablando en futuro. Ilbishani, me hará vestir, me vestirá con trajes de salvación, con manto de justicia. Fíjense ustedes, ahora vamos a revisar las prendas que Dios mandó a hacer para el sumo sacerdote. ¿Qué dice ya con qué? No, más abajo. Con hermosura. Vamos a corregir, yo tengo buena caligrafía, ¿no? Créanme que sí. Hermosura. Muy bien, entonces vamos a enumerar las prendas del sumo sacerdote. Ya puedo borrar aquí, ¿cierto? Muy bien, tengan en cuenta allí Isaías 61:10. ¿Cuál es el verbo que está en futuro? Todo está en futuro. Todo está en futuro, sino que ahí no sé por qué traducen en pasado. Todo Isaías 61:10 Está en futuro, sí. Entonces miren, Dios mandó a hacer vestiduras de santidad o trajes de santidad. Se debe leer. Trajes de santidad. Bigdei Kodesh. ¿Para qué? Para dos cosas. Para gloria y para hermosura. ¿De acuerdo? Vamos a leerlo en el 28. Mire cómo dice allí, en el versículo 2. Dice, la cita Bigdei Kodesh de Aarón Ahija de Jabod Ultiferet. ¿Qué dice en español? 28 de Éxodo. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Ojo, vestiduras sagradas no sería correcto, porque las vestiduras en sí mismas no son algo mágico. ¿Me explico? Tiene que traducirse No son como sagradas. no son sagradas en sí, Sí, pues son elementos. Lo que lo hace sagrado es que son inspiradas y Dios es el que las está ordenando. Entonces, trajes de santidad. Trajes de santidad, dice literalmente, Bigdei Kodesh. Trajes de santidad. ¿Para qué? Para gloria, dice en hebreo, Kabod. Fíjense ustedes que, como habíamos hablado anteriormente, la palabra hebrea Kabod, que traducen siempre como gloria u honra, viene de peso. Peso. Kabed, Kabod. Y en el Nuevo Testamento dice que las aflicciones de este mundo producen en nosotros cada vez más excelente que peso de gloria. Eso en hebreo es kabod. ¿Ya? Fíjense ustedes, entonces estas vestiduras que nos ordenó el Señor, que nos heredó, tienen dos propósitos: darnos peso y hermosura. ¿Verdad? ¿Peso qué es? Lo que es producto de soportar las aflicciones. Y hermosura que es lo que Él hace cuando hemos superado las aflicciones. Por eso insistí desde el principio que son como una indumentaria, como un overall, como sería en inglés el overall, el sobre todo, como ese traje que se utilizan los albañiles para no ensuciarse por dentro, una coraza. Y fíjese, Isaías 61:10 dice: Él me hará vestir, me vestirá, ilbishani, me hará vestir, bigdei yeshas, trajes de salvación, escapatoria, ser librado, ¿ya? Y que con manto de justicia. Fíjense las dos cosas. Justicia, entiéndase, el llegar a la estatura de Mashiach. Acuérdense que el verbo justificar en hebreo funciona exactamente como hoy el programa este de Microsoft Word, que usted le dice, debe justificar. Te ha escrito y sale en la sangría, ¿verdad? Queda en la sangría. Entonces usted viene una opción, selecciona y dice justificar, queda todo rectecito.
Entonces, justificar significaría llegar al estándar de Mashiach. Entonces, Dios nos ha cubierto, o nos cubrirá, bueno, ahora nos ha cubierto ya, con manto de tzedakah, me'il tzedakah. Nos ha llevado, nos está conduciendo al patrón de Mashiach, al estándar de Mashiach. Vamos a ver los trajes. Los trajes son Hoshen, un pectoral que se dice Hoshen. Tendríamos un efod, que eso sí no lo traducen, lo dejan igual. No hay nada en español que se traduzca eso igual. Efod. Luego dice un manto o capa, que se dice me'il. Y esta palabra me'il es la que sale en Isaías 61:10, con manto de justicia, me'il tzedakah, y aparece aquí dentro de las prendas del sacerdote. Me'il tzedakah, capa, manto de justicia. Dice Kutnot, eso sería una túnica de cuadros, túnica ajedrezada, diríamos así, ajedrezada. Eso se dice Kutnot Tashbetz. Y luego dice Mitznefet, es una, digámosle, bueno, turbante, o para no decir mitra. Túnica, Porque mitra, además de ser un nombre de un dios pagano, se asocia con otra cosa. ¿cómo es túnica? Túnica se dice Kutnot Tashbetz, túnica ajedrezada, era de cuadros. Ajedrezada, digo. Una túnica encima de la ropa. No, ahora vamos a explicar el orden, no se preocupe. Turbante es mitznefet, y por último el cinto, que se dice abnet, cinturón. Abnet. Muy bien, ahora vamos a ver, el Señor explicó allí detalladamente cómo iba esto. Partían de que el sumo sacerdote debía tener primero unos calzoncillos largos, o sea, unos michnasai, eran como una tusa, ¿de acuerdo? Era su ropa interior. Encima se vestía en primer lugar la túnica, ¿ya? Primero se ponía la túnica, luego se ponía el efod, luego se ponía el pectoral, luego se ponía el cinturón, luego se ponía el manto y por último iba el turbante. Y hay otra pieza que sale más adelante y no sale allí, que vamos a agregarla acá, era la laminilla, lámina de oro. Nos dieron los 12 nombres. No, la lámina de oro era la que decía Kodesh Lashem, santidad a Hashem. Eso se llama Tzitz Zahab. Los 12 nombres traen en el efod. Los 12 nombres están en el pectoral, en dos partes. Acuérdense, porque él mandó a que aquí en los hombros el sumo sacerdote tuviera 2 piedras de onix grandes, engastadas, y en el engaste iban 6 nombres y en el otro engaste iban otros 6 nombres. En el pectoral iban 12 piedras y debajo de cada piedra iban también los 12 nombres. ¿Ya? Lo pesaba. Bueno, no era tan pesado realmente. Vamos a colocar aquí 7. Pero la piedra no va es en el efod. Por eso, pero es que eran el efod no lleva, el efod como tal no lleva, porque el efod es como un delantal, ¿ya? Están en los hombros, son unas hombreras, ¿ya? Son unas hombreras. Y en el pectoral, que era un cuadrado, ahora lo vamos a dibujar, era un cuadrado que iba aquí y tenía 4 hileras de 3 piedras.
¿cierto? Y aquí van los nombres. Y adentro del pectoral iban guardados el urim y el tumim, que era prácticamente como dos monedas en las que se echaba suerte, ¿ya? Como un cara y sello. Eran dos, entonces él se las guardaba aquí. Cuando iban a consultar al Señor, él sacaba el urim y el tumim y las tiraba. Y ahí salió el resultado, ¿sí o no? ¿Ya? Para que la suerte siempre existió. No hay suerte. Pasa que hay que definir, como dice el proverbio, la suerte se echa en el regazo, pero su resultado es del Señor. Amén. ¿Ya? Entonces no hay cosa como la suerte, el azar o la fortuna. Todo está controlado por Él. ¿Ya? Fíjense ustedes, la elección del reemplazo de Judas se hizo sometiéndolo al sorteo, pero con previa oración, como hicimos aquí también, ¿verdad? Oraron, Señor, tú conoces quién debe ser el reemplazo, tiraron la suerte y cayó para uno de ellos. Eso fue el resultado del Señor, no fue del azar, sino del Señor. ¿Ya? Entonces fíjense, todas estas vestiduras, es impresionante el detalle que se da allí, que tenían que ser, díganme, hermano. Es una pregunta. Dígame. Acorde a eso. Entonces, ¿qué se determinaría algo sano o no sano? Un juego de azar. Depende, porque es que en este caso, si es algo que se va a convertir en un vicio y que de pronto vas a confiar más en el medio que en el mediador, ¿me explico? Entonces ya ahí sí uno tiene que decir, oye, mejor espérate que Dios te diga ya. ¿De acuerdo? Espérate que Dios te diga algo si esa es la manera. ¿Ya? Yo como utilizo el azar, cuando hay que tomar una decisión pues que no es tan trascendental, porque obviamente la escritura manda a pedir consejo, ¿verdad? Pero si el consejo llega como de igual manera por dos opciones, entonces uno ora, porque es la manera más equitativa, la más objetiva. Oramos al Señor y se echa el resultado del Señor. Dígame. El problema es que hay que diferenciar la suerte, como dice en este caso, y los juegos de azar del mundo. Claro. No tiene nada que ver con la suerte que para tomar una decisión, para tomar un consejo, para determinar algo. Correcto. Ya me explico. Sí. Pero el mundo ya sabemos que es un medio lucrativo, Claro. y adictivo, Sí. ya me explico, y esclavizante, que Una tentación. como una tentación, Una tentación. etcétera. Entonces hay que diferenciar ¿Por qué? eso. Porque los juegos de azar juegan, como bien su nombre lo dice, con la psicología humana. Claro. Los que diseñan los Con juegos engaño, saben que el ser humano, como bien lo dicen los señores de Discovery Channel, le gusta la recompensa. Entonces cuando tú juegas y no lo logras, quieres lograrlo y quieres lograrlo hasta que... Y son amantes del dinero. Y te quedas allí, y te quedas allí. Y como dice también el hermano, también lo mueve el amor al dinero y quieren como que la cosa es muy fácil. Entonces, no es que esté prohibido, ¿verdad?, que tú vayas a comprar una lotería, pero yo te diría, ¿para qué la vas a comprar si Dios no te ha dicho que la compres? ¿Cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú, la otra cosa es que tú digas una sola vez, porque es que al sumo sacerdote no le andaban preguntando la misma cosa varias veces. ¿Ya? Una cosa es que tú digas, Señor, voy a tirar una suerte a ver si me gano esto, pero si no me lo gano, ya. ¿Cierto? ¿Ya? Tú tiras la suerte. Si Dios no te premió, no te va a premiar. Ya. Para el sumo sacerdote no es... No sigas insistiendo. Sí, como que sigue insistiendo. No, porque esto es una sola vez. Y te da la suerte. Y ya. La respuesta era sí o no. Si tú vas a comprar, compra una sola vez. Ok, que no me salió, pero tírala otra vez. Tírala otra Tírala vez. ahí, tírala ahí. Tírala. Ya se volvió eso, mejor dicho. Claro, así no funciona. Era una sola vez y ya. Y ya Dios hablaba. A Dios hablaba y punto. Dígame. Hay una expresión muy bonita en el Antiguo Testamento, dice de que los líderes consultaban a Dios. Claro, Y en los Salmos dice que mis tiempos están en sus manos. claro. O sea, estoy seguro de que mi futuro
Sí. Lo he entregado a Dios. Así es. Ya, y Él Exacto. hará. Ahora, lo que sí me llama la atención es, sabiéndose eso anterior que deciste, que era consultar y eso, ¿por qué David prestaba el efod al sacerdote, siendo de que el sacerdote era el que tenía que utilizar el efod? Y él le decía, préstame el efod para consultar a Dios. Pero Sí. no era que él se lo pusiera. No, ok, pero de todas maneras el indicado era el sacerdote. Obviamente, lo que O él sea, está... o sea, lo que quiero decir es la función exactamente de consultar, que necesita era el sacerdote. Sí, pero de pronto se está como mal tomando la idea. Cuando dice préstame el fondo, no es que él se lo diera y si él se lo pusiera, sino que está diciendo es como préstame el servicio. El servicio que está simbolizado en el efod, ¿ya? Y como estoy diciendo, ojo, era una sola vez. Eso no era porque, a ver, si se repetía sobre lo mismo, ahí sí era el azar del mundo. Tira de nuevo para ver una probabilidad. Y con Dios no hay probabilidades. O es sí o es no. Definitivo. Tira otra vez la piedrecita a ver si sale. No. ¿Ya? Es una respuesta contundente. Así que si vas a jugar juego de azar, juega una sola vez y ya. ¿Me explico? No puedes jugar muchas veces como intentando, porque entonces ya no estás confiando en Dios o no estás aceptando su respuesta, sino que estás tratando de buscar la manera De torcerla para ti. de torcerla para ti. Entonces, así Que diga que diga sí cuando yo digo no. Exacto. Y hay gente terca. Mucha gente así es. Bueno. Así es. Ey, no, pero es que yo creo, pero así le pasó a Saúl. Sí, sí. Correcto. Obstinado. Así es. Y búscame. Y nunca le dijo Dios no. Correcto. Y a él le pareció. Se lo mantuvo. Y se lo mantuvo, exacto. Muy bien, vamos a analizar esto entonces. Fíjense que el sumo sacerdote estaba vestido, porque este manto, esta túnica, perdón, este manto o capa tenía una combinación de campanillas y granadas, y eso le llegaba a los pies. ¿Ya? Cuando él iba caminando con el talón hacía sonar las campanas, y eso era el indicador de que estaba vivo. ¿Por qué? Porque si el sumo sacerdote se acercaba de manera inadecuada, la justicia divina lo fulminaba enseguida. Por eso dice ahí, y no llevará iniquidad. ¿Ya? Y no llevará iniquidad. Y no morirá. ¿Me explico? O sea, dice, estarán sobre él. Eso es una cosa. Pero el otro requisito es, y no llevará iniquidad. Son dos cosas. Porque ahí traducen eso. Y estarán sobre Aarón para que no lleve iniquidad. ¿Ya? Y son dos cosas diferentes. Una cosa es que esté vestido y otra cosa es que él no lleve iniquidad. ¿Por qué? Porque cualquiera se podía vestir pensando que eso es una coraza y por dentro iba con iniquidad. Si se acercaba así al Señor, podía estar vestido de lo más elegante, lo fulminaba. ¿Me explico? Eso es lo que pasaba. Entonces los trajes no son un encubrimiento de la iniquidad. Los trajes son, como dice ahí, hoy el mundo correcto, se pone. Exactamente. ¿Ya? Porque de todo se hace amuleto, de todo se hace como protección. Claro. Pero nadie se revisa en su interior. Nadie pide, limpian. Sino es coraza y coraza y coraza. Para andar protegido. ¿Ya? Andar como sabemos aquí que muchos delincuentes hacen sus conjuros y sus brujerías para que no les den la bala, para que no lo vean, para que no lo cojan. Un chaleco antibala. Exactamente, un chaleco antibala de las tinieblas. Entonces, aquí no se trata de eso, porque la vestidura tiene dos propósitos: para cabot, para gloria, y para hermosura. No dice ahí para protección, no dice para ahí como para amparo, para encubrimiento, no dice eso. Dice para cabot y para tiferet, para gloria y para hermosura. Entonces, Para Cabot. y tiferet son dos palabras, cabot y tiferet.
Vamos a anotarlas aquí. Kabod y Tiferet. Tiferet. Ya hemos dicho entonces, vamos a dibujar aquí sin más demora cómo luciría más o menos ese sumo sacerdote, para que todos los que quizás no lo hayan visto, pero yo creo que hoy todo el mundo lo ha visto. Vamos a dibujar aquí. Aquí tenía la laminilla de la santidad, tenía, digamos, un turbante. Vamos a hacerlo diferente, para que no parezca la boca del pescado. Muy bien, digámoslo así. Entonces aquí tenía las dos piedras y a su alrededor tenía un engaste donde estaban los nombres de las 6 y 6, así. Aquí tenía unos cordones, unas cadenitas que sujetaban el pectoral, que era cuadrado. Y aquí tenía las 4 hileras de 3 piedras, así. Aquí tenía entonces, se le veía el efod, que era como un delantal. Aquí tenía las cadenitas también. Aquí venía el cinto, vamos así, y bajaba acá el efod, digámoslo así. Entonces sobresalía la túnica cuadrada, cuadriculada. Era cuadriculada. Vamos a hacerle una ahí más o menos, para que quede la idea, ¿cierto? Entonces aquí la túnica sobresalía al efod, digámoslo así, y entonces tenía un manto que cubría esto, tenía un ojete, y el manto caía así, ¿cierto? Y aquí estaban sus pies. Recuérdense que el sumo sacerdote andaba descalzo, porque era lugar sagrado. Entonces aquí tenía las campanas con las granadas. ¿De acuerdo? Campanas con granadas, campanas con granadas. Así. Vamos a dejarlo así, una pequeña semblanza. Más o menos así era el diseño del sumo sacerdote. Hay quienes tratan de llevar el manto hasta la cabeza. Eso está en discusión. ¿Por qué? Porque ahí dice que tenía que tener un ojal donde él se lo ponía. Entonces yo dudo mucho de que eso llegara aquí a la cabeza. ¿Ya? Entonces aquí dentro esto tenía como un bolsillo, y ahí dentro iba el Urim y el Tumim. Fíjense ustedes qué hermoso esto. Dice el Talmud de Babilonia que cuando Alejandro Magno llegó a tierra de Israel, era sacerdote Shimon HaTzadik y salió a recibirlo, y cuando él salió con todas las vestiduras puestas, Alejandro Magno se le postró y había dicho que lo había visto en sueños. ¿Ya? Había tenido una visión con un personaje así. Fíjense ustedes, es impresionante eso. ¿Ya? Como Dios hasta se le revela en sueños a la gente. No sabemos qué proceso habrá tenido ahí Alejandro Magno, o si la historia es verdad. Pero se da esta descripción de esa gloria, que cuando el sol resplandeció en la mañana y iluminó el sumo sacerdote, el sol brilló como si hubiese sido glorificado. Esa es la hermosura. Entonces fíjense ustedes, este propósito de las vestiduras ya ahora lo podemos entender. Kabod para este mundo, Tiferet para el mundo venidero. ¿Me explico? Kabod para este mundo, ¿por qué? Porque Dios nos ha vestido con trajes de salvación y justicia para que soportemos las aflicciones de este mundo. ¿Ya? Pero también hermosura, porque es que no nos va a dejar aquí padeciendo todo el tiempo, sino que Él ha prometido que nos transformará conforme al cuerpo de la gloria suya. Dime, hermano. Hermano, tengo una inquietud con el texto de Efesios 6:13. ¿No? Claro. Si eso tiene alguna relación. Claro. Cuando Pablo escribe sobre estar pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Ajá. Y calzado los pies con el aspecto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación
No, eso definitivamente no tiene que ver con No eso. tiene nada que No. ver. Pero aquí está hablando como también de alguna vestidura o algo. Está hablando de un soldado romano, porque dice la espada y todo esto. Entonces no podemos venir a meter esos elementos aquí porque el sumo sacerdote no tenía casco. Ni la palabra Eso es una casco, cosa distinta. ni yelmo aparece. Alguien lo describe como un Un guerrero. soldado, un guerrero. Y por eso el dato, ojo, el sumo sacerdote estaba descalzo. Y ahí menciona las sandalias. Entonces no es. Y el sumo sacerdote no tenía escudo. Y ahí menciona el escudo. Entonces, un soldado, no voy a decir que sea romano, puede ser hasta la guardia del templo. Todos los soldados tenían escudo, tenían espada y tenían sandalias, y pectoral y casco, en todos los ejércitos del mundo. No voy a decir que es romano o que sea hebreo, no es necesario. Basta saber que era un soldado. No se está refiriendo a esto. Porque es que este señor Daniel Hernández, me acuerdo yo que al principio ya de este decenio que pasó, salió diciendo, alegorizando y todo esto de que Pablo estaba hablando ayer al sumo sacerdote. Eso no tiene sentido. No es. Entonces terminó alegorizando unas cosas y las otras sí eran literales y las otras eran alegóricas. O todo es literal o todo es alegórico. ¿Cierto? No se puede hacer esa variación. Hermano, dice en una parte vestiduras de santidad, en otra parte dice vestiduras blancas, en otra parte dice revestiduras. Son cosas distintas, ¿ya? Son todas diferentes, pero por eso quiero concentrarme en que, independiente de la diferencia que haya entre una cosa y otra, por ejemplo, en Apocalipsis habla, dice de lino blanco, que son las vestiduras de los santos, ¿verdad? Indica la pureza, todo esto. Pero acá estamos hablando es de la importancia de la promesa que Dios iba a dar. Por eso quiero que vayamos a Colosenses, capítulo, 2 de Corintios. Vamos a ubicarnos en Corintios para que nos focalicemos en lo que les quiero decir. Miren lo que dice aquí, versículo 2 Corintios 4, del 16 al 5.1. 4:16 al 5:1. ¿Qué dice? Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Entonces vamos a concentrarnos. Estas vestimentas son para gloria y hermosura. El peso de gloria lo obtenemos atravesando las tribulaciones, ¿verdad? Y la hermosura la obtenemos cuando seamos revestidos de la incorrupción. La segunda venida. Exactamente, la segunda venida. ¿Qué está diciendo? Que esa leve tribulación momentánea, eso es temporal. Todo lo que veamos, y esto vale, voy a aprovechar la ocasión para que quede en el video porque, vean, últimamente ha venido este tema de los ovnis, de los planetas y tal. Todo lo que nosotros necesitamos saber sobre ese tema es lo que acabamos de leer. Si se puede ver, es que temporal y corruptivo. O sea que es pecado. ¿Me explico? Lo que no se ve con estos ojos es lo que es eterno. ¿Ya? ¿Me explico eso? O sea, entonces están apareciendo y una gran relevo con esa expectativa que la nave aquí, la nave, eso no importa. Se puede ver y se puede destruir. Es pecado. ¿Qué sabemos? Es puro demonio. Ya. Hay que preguntarle, como dijo Josué, se le apareció un personaje ahí resplandeciente. ¿Tú de parte de quién vienes? No, yo vengo de parte del Señor. Ah, ok, bien. Ya. ¿Se aparece un animal de eso? Hay que preguntarle, ¿tú qué? No, vengo del planeta tal. Ah, ¿tú no vienes en nombre de Hashem? No, ok. El Señor te reprenda.
¿cierto? Ya. Lo muestran para atemorizar a la humanidad. Sí, entonces están hablando tantas cosas, no interesa, ahí está diciendo una clave, todo lo que hay que saber es, si se puede ver, es corruptible. ¿Ya? Y Eso no es celestial. Y lo importante es que Jesús murió fue por nosotros. Exactamente. O sea, no por otros seres. Exactamente. O sea, es temporal, es corruptible, se puede ver. ¿Ya? Es pasajero. No hay que tenerle miedo. Dice, no tengas temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman. Jeremías 10. 10. ¿Sí, ven? Siempre lo leo. No tengas miedo de las Ni señales. aprendáis las señales de ellas. Claro, aunque las naciones las teman. Te van a aparecer cualquier cantidad de cosas y la gente está temblando y no estamos solos y no saben qué hacer. Nosotros sí sabemos. ¿Cierto? Piensa usted. Amén. Vamos a regresar acá entonces. Ojo, gloria y hermosura. Pero a eso hay que recordarle, no llevará iniquidad. No llevará iniquidad. ¿Ya? No llevará iniquidad. Fíjense ustedes. ¿Qué es la iniquidad? Pregunto. ¿Cuál es la diferencia entre pecado e iniquidad? La iniquidad siempre entendemos como que no está dentro de la Torah. Todo lo que es contrario a la Torah es símbolo de no dar Iniquidad es lo encubierto. Lo encubierto es todo lo contrario, no hay una transparencia. Por eso, pero ¿cuál es la diferencia con pecado? Para mí pecado e iniquidad Es igual. No, o sea, todo pecado es no, iniquidad. iniquidad Todo y pecado pecado es es- iniquidad. Yo creo que Es iniquidad pecado, tiene que ver pero- con veneración, con cosas que se No, bueno, en el contexto que hemos aprendido, iniquidad y pecado es sinónimo de estar contrario a la palabra. Contrario al Eso principio. de plano, obviamente, De en plano. términos generales. Pero hay una diferencia. Dígame, hermano. Pecado puede ser voluntario, pero iniquidad ya es algo voluntario. Por ahí va la situación. ¿Por qué? Como hemos hablado ayer, precisamente hablamos de eso. Aclarábamos que una cosa es el pecado por error y otra cosa es el pecado ya premeditado, con voluntad. Digo, pero la iniquidad se entiende porque hay un salmo que dice, y tú quitaste la iniquidad de mi pecado. Vamos a buscarlo. Eso está en un salmo. Y tú levantaste, o sea, quitaste la iniquidad de mi pecado, para que se den cuenta de que la iniquidad es un calificativo del pecado. Vamos a buscarlo. y la transgresión. Y ahora buscamos qué es la transgresión, no se preocupe. Vamos a buscarlo en los escritos. Ya les indico en los salmos. Miren, si mal no recuerdo, con el Salmo 32, vamos a buscarlo. Salmo 32, cuando habla de la importancia de confesar y todo esto. Habría que confesar. Sí, Salmo 32, vamos a buscarlo. El 5 dice, mi pecado te declaré Ese. y no encubrí mi iniquidad. Dice, 32, ¿verdad? 22:5. Bueno, mire, el 5 dice, mi pecado te di a conocer y mi iniquidad no encubrí. Dije, confesaré con relación a mis rebeliones a Hashem, y tú levantaste, ¿qué? La maldad. No, ahí dice iniquidad. ¿Se dan cuenta? Abon hatati, la iniquidad de mi pecado. Entonces, la iniquidad es un calificativo del pecado. Porque dice, y no te encubrí mi iniquidad. ¿Ya? Es un calificativo de quién era. Ya vamos. Pero Ya. ahí pareciera que no hubiese mucha diferencia. Por eso, pero mire, vamos a clasificarlo. Tú levantaste la iniquidad de mi pecado. ¿A dónde vamos? Mire, no llevará iniquidad. La iniquidad se está definiendo allí y en otros lugares como el efecto negativo sobre otras personas, y la iniquidad se presenta cuando ya se ha exhortado el pecado, ya se ha demostrado el pecado y no se ha confesado, o sea, no se ha reconocido, ¿ya? Ni se ha corregido. No, ni se ha corregido. Entonces permanece el efecto.
¿Ya? Eso se llama iniquidad. ¿Me explico? El pecado es lo que usted hace en sí. Digamos, el pecado es asimilable a la transgresión. Como hablamos ayer, la transgresión es pasarse. Pero la transgresión puede estar más cercana al error. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque usted se pasó el semáforo, no lo vio. No se lo quiso pasar. Cuando usted se lo quiso pasar, es pecado. ¿Me explico? Cuando no se lo quiso pasar y se lo pasó, es transgresión. Dígame, hermano. Eso es un ejemplo gráfico, un ejemplo, por decir, el SOAT. Me detiene la autoridad, Ajá. que es la ley. Correcto. Me dice, tiene que cumplir una ley, pero se venció. Yo No sabía. No sabía, no fue voluntario. No fue voluntario. Eso es transgresión. Es una transgresión voluntaria. Pero si ya sabías, y lo hago, ahí sí. es pecado. Entonces, la iniquidad sería que usted ya sabe que está vencido, sale a sabiendas, pero se lleva uno falso. ¿Me explico? Tratando de ocultar el pecado. Por eso dice, no te oculté mi iniquidad. ¿Por qué? Porque la iniquidad tiende a ocultar el pecado. O sea, encubrir, como decía. Encubrirlo. Cubrir una transgresión. Cubrir una transgresión o un pecado, más exacto. Todo lo que viene atrás. Claro, ¿ya? Porque entonces usted sale voluntariamente, ya está pecando, pero entonces trata como de taparlo. Ya eso es iniquidad. Cuando usted ya sabe que ha pecado, sea por error o sea voluntariamente, y lo trata de cubrir. Disfraz. Eso es maquinar. Eso es maquinar. Eso es mal. Entonces, o si no, viene usted le dice por eso hablaba yo del efecto. Del efecto. Porque usted viene y el policía lo para y usted le da, digamos, el soborno. Pero el efecto permanece. Porque usted apenas se está escapando de que lo pillaron allí, pero el efecto permanece. ¿Ya? Y le va a tocar estar pagando cada vez que, si no resuelve ese problema. ¿Me explico? O sea, sería iniquidad tras iniquidad. Claro, sería iniquidad tras iniquidad, ¿ya? Entonces, cuando usted acumula más de una iniquidad, se llama rebelión. ¿Ya? Eso se llama rebelión. Porque entonces viene la otra autoridad, se lo vuelve a pillar y usted trata de hacer otra iniquidad. O sea, que demanda la confesión de la iniquidad, no tanto es decir la iniquidad, confesar la iniquidad, sino corregir. Claro, eliminar eso. Erradicar. ¿no? Apartarse de aquello. Y se confiesa y aparta. Confiesa y Lo aparta. que llaman los actos de constricción. Correcto. Entonces aquí dice que el sumo sacerdote o los futuros que iban a ingresar al lugar santo no llevarían iniquidad. ¿Ya? Piensen ustedes qué interesante. O sea que hoy nosotros todavía pecamos, como dice Juan. Si alguno dice que no peca, lo está haciendo mentiroso. Claro. Lo que nosotros debemos procurar hoy como sacerdotes es revisar, apartarnos de la iniquidad Del pecado. Del inicio. desde el principio. Del inicio. ¿Ya? Si yo sé que es malo, ni. Claro. ¿Ya me explico? Apartarse de la iniquidad. O sea que usted pecó, enseguida corrija el pecado. Corríjalo. Pero no le esté como buscando escapatorias aquí y allá y aquí y allá. Porque el efecto va a seguir. ¿Ya? Y no está bien que como sacerdotes estemos siendo vestidos de gloria y proyectados a hermosura y estemos llevando iniquidad. Manchados. Claro, porque entonces seríamos los típicos sepulcros blanqueados. Pero hablando del testimonio. Claro, exacto. Que no tenemos el testimonio. Correcto. Claro, exacto. Fíjate tú, Exacto. que el Pablo le dijo al sumo sacerdote sepulcro blanqueado. Uf, qué uf. ¿Verdad? Claro, porque él estaba vestido de su gala, pero de su boca salía iniquidad. ¿Ya? Fíjense ustedes. Y eso lo hizo un salmo. Kever patúa Geonam, vamos a buscarlo. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Vamos a leerlo. Tu lengua engaña, maldice. Vamos a leerlo. Y eso está relacionado con todo esto. ¿Ya? Fíjense ustedes qué hermoso todo esto que estamos viendo hoy. Entonces,
Cuando una doctrina se sigue, cuando una doctrina se mantiene, sabiendo ya que no es verdad, se sigue repitiendo, Correcto. eso es iniquidad. Eso es iniquidad. Eso es iniquidad, correctamente. La iniquidad es la obstinación del pecado. Correcto. Por eso te digo, si ya alguien sabe que la doctrina no es correcta y la pretende seguir justificando, ya pasa hasta de ser iniquidad a rebelión. A rebelión. Herejía también. Y a herejía, Hay obviamente. una palabra que a mí me gusta, que es impenitente, Correcto. Muy que se bien. obstina en el pecado. Así es. Vamos a buscar, perdón. Dice, el sepulcro abierto es su garganta. Vamos a buscarlo. No te robaron. Él lo está citando. Pablo lo cita. Pablo lo cita. Lo que pasa es que no me sale aquí. Aquí ya está. El Salmo 5:10. Aquí lo tenía mi querida cónyuge. Bueno, fíjese usted, ¿por qué no lo dijo? Vamos a buscarlo desde el 4. Salmo 5 del 9 al 10, perdón. ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Salmo qué? Salmo 5 del 9 al 10. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Vamos a leerlo desde antes, más antiguo. Igual. Desde el 8. Guíame, Hashem, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto de su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Sigue. Castígalos, oh Hashem, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, ella los fuera, porque se rebelaron contra ti. Fíjate usted, donde dice la multitud de sus transgresiones, no dice transgresión, dice rebeliones. De sus rebeliones. Pesha. La palabra para rebelión es pesha. Adón es iniquidad, pesha es rebelión y hatá es pecado. Pon esas palabras ahí. Sí, entonces, hatá o het son dos palabras en hebreo para pecado. Atá es. Hatá o het es pecado. Ah, ya. Anagnos hata koresman. Entonces, anagno hotim. Hotim kolasman. Adón es iniquidad. Shubá. Y pesha es rebelión. Hata es un verbo que es. Es un sustantivo, hatá o het. No tiene nada que ver con. Por eso, Pesha no tiene nada que ver. no tiene que ver con pesach, Pesa. otra cosa, Con Samé. con samej. Entonces, pesha. Pesa es rebelión. Pesha es rebelión, sí. Por eso es que el rey David, consciente de todo lo que le pasó, en el Salmo 51, mire lo que dice. Dice, dame gracia, oh Dios, conforme a tu gesed, a tu piedad, conforme a la multitud de tu amor entrañable, borra mis rebeliones. Peshaai. Dice, mucho lávame de mi iniquidad y de mi pecado purifícame. Fíjense usted, empieza de lo más grave. Pesha, Adón, Hatá. ¿Ya? Quítame la rebelión, límpiame la iniquidad y purifícame de mi pecado. ¿Y Dígame. los pecados ocultos dónde quedan ahí? ¿Lo qué? Los que yo cometo sin ser los ocultos. Eso se llama aquí, eso es pecado. ¿A mí? ¿No? ¿Sí? Porque acuérdense, por eso decía, los pecados que son ocultos, que nos son ocultos a nosotros, eso se llama shgaga, que es error. Claro. Eso pero entra dentro del pecado. Acuérdense que hay dos tipos de pecado, el que se hace voluntario y el que no nos dimos cuenta. ¿Ya? Por eso hablamos ahorita de esa distinción, pero ambos se llaman pecado. Porque es la primera vez que ocurrió el hecho, el incidente. Pero cuando ya ocurrió el incidente, usted ya se dio cuenta y lo quiere tapar y no corregir, ya se llama iniquidad. ¿Ya? ¿Me explico? Cuando Y si sigue acumulando iniquidades, se llama rebelión. ¿Te quedó claro eso? Dígame, hermano. En el versículo 9, Ajá. cuando habla sepulcro abierto su garganta, ahí Sí. aparece la palabra nefesh. No, garón. Ese sí es garganta, ¿verdad? Sí, porque es sinónimo, garón y nefesh son sinónimos. Garganta, nefesh y garón es el tramo de la laringe. El garón es el tramo de la laringe. Y el nefesh es todo el cuello. Sistema.
todo el sistema, con las venas y todo. Garón es solamente el tracto de la laringe. La tráquea. La tráquea, exactamente. Muy bien, entonces fíjense ustedes. Miren lo que dice aquí entonces el Salmo. Dice, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está delante de ti. Delante de mí siempre, dice. Contra ti, solo contra ti pequé y el mal en tus ojos hice, para que tú seas justo en tu palabra y salgas justo en tu juicio. ¿De acuerdo? Fíjense lo que está diciendo ahí. Hermoso, ¿ah? Los tres niveles de esto. Entonces, ¿qué está diciéndonos aquí? Que el Señor está poniendo un coto y dice, pueda que haya pecado, pero ¿qué pasa con los pecados? Los pecados tienen sacrificios. ¿Me explico? Y el mediador nuestro, que es Yehoshua Mashiach, ya hizo el sacrificio perfecto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Confesar los pecados a Él y que Él los disuelva. ¿Ya? Porque dice, abogado tenemos, pero ojo, estamos hablando de pecado. La iniquidad no tiene sacrificios. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Confesarla y corregir. La rebelión no La tiene... iniquidad no tiene sacrificio. Ni la iniquidad ni la rebelión, No es pecado. solamente el pecado. O sea, explica un poco ahí ¿Ya? un poquito de su vida. O sea, lo que pasa es que Dios entiende que sabemos que Él sabe que somos polvo, como dice en la Escritura, Él sabe que somos polvo, sabe que pecamos, sabe que vamos a errar, sabe que vamos a fallar. Así es. Sobre esos errores y fallas, Él dice, está bien, eso es lo natural, eso es lo normal, vamos a cubrirte. Pero esa cobertura, cuando ya tú te sales del cerco y sigues, y no, está ya, no, tienes que regresar. ¿Ya? Digamos que el pecado es lo que está en nuestra naturaleza y no debemos salir de ese hecho, no debemos agravarlo. ¿Por qué? Porque el pecado, el sacrificio está destinado a erradicar el pecado. Lo que sea iniquidad y rebelión, eso se tiene, uno es que regresar. Dios no va a estar cubriendo y cubriendo y cubriendo, ¿me explico? ¿Por qué? Porque como explicábamos ahora, a ti te corresponde librarte de eso. Eso es como cuando dice la palabra que hace inmunda la sangre de... Correcto, algo así. Cuando Entonces, vuelven deliberadamente. claro, entonces lo que tienes que hacer es regresar. Si ya estás en rebelión, has hecho muchas iniquidades, entonces tienes que regresar, para que ya quedes confesado, hayas regresado al punto del inicio, y ahí sí entonces haya la reconciliación por medio del sacrificio. Acércate ante tu presencia. ¿Explico? O sea, quiero decir es que cada vez que se incrementa, nos estamos alejando más. Digamos que aquí está el efecto del sacrificio, tiene un foco, tiene un rango, pero si usted se sale de ese rango natural, normal, para el cual Dios lo diseñó, no lo va a cubrir. ¿Ya? No lo va a cubrir. ¿Por qué? Porque es que la iniquidad y la rebelión no tienen esa... Y cuando dice Daniel, dice que habla de la 70 semana, dice que para precisamente limpiar la iniquidad, etcétera, etcétera. Por eso es que tiene que regresar acá. ¿Ya? Lo que quiero decir es que el punto aquí es regresar, no quedarse en la iniquidad, no quedarse en la rebelión. ¿Me explico? Le voy a tratar de dar un ejemplo práctico. Eso es como que, a ver, un ejemplo de pronto bíblico. Que ellos tenían que regresar a Por Jerusalén. ejemplo, David. David pecó cuando se interesó en la mujer del prójimo. ¿Ya? Y pecó cuando mandó a matar al otro. Bueno, ya eso fue iniquidad. Eso es iniquidad. Porque trató de encubrir el pecado. Claro. Muy bien, deseo. ¿Ya? Y uy, ya estuve con la esposa pero para que legalizar la cosa y cubrirla, vamos a mandar a matar al esposo. Que nadie sepa, alguna coincidencia, y ahí quedo yo arreglado. Eso ya es iniquidad. ¿Ya? Y cuando siguió, lo mataron en efecto y no hizo nada para arreglarlo, ya estaba en rebelión. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? Vino el profeta y le dijo, ¿verdad?
mira, le hizo la parábola de las ovejas y todo, y él cayó en cuenta. Pero ¿qué pasa? Que él se quedó allí, porque lo correcto era haberla dejado, porque era la mujer del profeta, pero él se quedó con ella, ¿ya? Entonces él llevó su iniquidad. Por eso la escritura dice, llevará su iniquidad. Por eso es que a continuación viene en el versículo, miren, por eso tiene sentido lo que dice el versículo el 7 ¿De dónde? del Salmo 51. Ahí está un poco mal traducido, ¿ah? Vamos a corregir esa traducción. Dice, he aquí que con iniquidad, no, concebí. No fui concebido. ¿Ya? ¿Cuál versículo? En el versículo 7 o el 6, no sé, es que me pierdo en español. Dice, he aquí con iniquidad concebí. Sí. No fue No, el concebido. 6. No. ¿Cuál versículo? El 6 no es. ¿Cuál capítulo es? El Salmo 51. El 5. Ya está el Sí, 5. maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No. O sea, ese es el verso, pero está mal traducido. Es el 5, pero está mal traducido. Repito. ¿Cómo es? He aquí, con iniquidad yo profané, yo engendré, pero más exactamente yo profané. Por eso está hablando de la mamá. No. He aquí Está en hablando- maldad he sido formado. No, no, ¿Y cómo sigue después profané? Son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que el Salmo español trata de amarrar que es la misma idea, pero es que ahí no dice que fui formado, Ah, ok, esa es la idea ya. ¿ya? Ahí no dice eso. He Dice, aquí en iniquidad. con iniquidad, No es en, es con. con iniquidad profané. Pero entonces hay que corregirlo desde el he aquí. No, he aquí, exacto, he aquí, con iniquidad profané. Ah, no fui ¿Y después formado. No, cómo fui sigue? formado. ¿Y después cómo sigue? Y después sí dice, y en pecado, ¿cierto? Y en pecado me concibió. Y con pecado, es extraña esa expresión, porque dice en hebreo, y con pecado me dio calor mi madre. ¿Ya? Así dice literalmente. Es más, es interesante porque no está diciendo en hebreo que la mamá le haya dado el calor, porque no está conjugado en femenino ese verbo, está en masculino. Ahí debe traducirse más bien es como, y con pecado devolví el calor de mi madre. Es lo que debe traducirse. Por eso es que algunos también traducen así como están leyéndolo exactamente, que la transgresión tiene que ver con pecados que han sido absorbidos de generaciones pasadas. No, eso no está No, bien. porque hay un pasaje que dice Mire, que no llevará la iniquidad. Voy a repetir la traducción para que veamos y entendamos, porque ese verso está mal traducido. Dice, he aquí con iniquidad yo profané. Jolalti, mira la raíz, jolalti. Y con pecado devolví el calor de mi madre. Pero extraño, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene ahí el devolver? O sea, lo que está diciendo es que Devolví con calor. sí, devolví el calor de mi madre. Lo que quiere decir la expresión es que se avergüenza de que la mamá lo haya criado bien y él haya producido ese fruto. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Se me da vergüenza con mi mamá. Ya me crió bien y mira, yo he devuelto ese calor con La he pecado. avergonzado. Claro, con La he pecado. deshonrado. Correcto, la he deshonrado. Entonces ahí no está diciendo eso, lo que dice ahí normalmente. ¿Ya? Por eso es que ahí aparece la palabra iniquidad. Con iniquidad cometí profanación, con iniquidad profané. ¿Ya? ¿Ok? Se está remitiendo a ese acto. Y que cuando dice proponer, ¿qué significa? ¿De qué? Claro, o sea, profanó quiere decir que profanó la casa de su prójimo. Porque acuérdense que hemos dicho profanar significa perforar, crear un vacío. Eso es profanar. Producir una separación. ¿Me explico? Eso es profanar.
producir una separación, un vacío, un blanco, etc. Una desconexión. Eso es profanar. Entonces fíjense, todo esto que estamos hablando, ¿por qué? Porque el sumo sacerdote, nosotros hoy, que hemos sido vestidos para gloria y para hermosura, no debemos llevar iniquidad. Podemos todavía cometer pecado. No porque estoy diciendo podamos de que seamos libres o licenciados para pecar, no. Que pueda que cometamos pecados. Pero de ahí no debe pasar. Debemos arrepentirnos. Como hablamos ayer, en lo fiel y en lo mucho. Ser cuidadosos, ¿verdad? Apenas nos demos cuenta enseguida. Y no tratar de buscar escondites y encubrirlo. Hermano, y la impiedad es diferente a la iniquidad. ¿La qué? Impiedad, no sé, habría que buscar el verso donde aparece. ¿Ya? Habría que buscar el verso donde aparece. Porque la palabra impiedad es resha, es lo que he visto que traducen impiedad en español en hebreo es resha. La resha es cuando se ha declarado a alguien culpable. Entonces, impiedad en hebreo es culpabilidad. ¿Me explico? O sea, ya lo juzgaron. Entonces, toda impiedad significa todo aquello que ha recibido su justo juicio, que ya está penado, está tipificado como delito. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a concluir, hermanos, porque esta parashá tiene una misma sentido. Vamos a buscarlo acá, donde dice, para concluir, ya les digo dónde. Aquí, en el 29:45. Mira el propósito final de toda esta indumentaria y todas estas vestiduras. ¿Qué dice el 29:45? Moraré en medio de los israelitas y seré para ellos Dios. Fíjense ustedes. Beshahanti, la misma palabra que habíamos visto antes. Beshahanti betoch bnei Israel, de allí la el de Elohim. Dice, y yo habitaré tranquilamente, sin prevenciones, sin complicaciones, en medio de los hijos de Israel, y yo seré para ellos, para Elohim. ¿Ya? Eso es producto de las ofrendas. Claro, el producto de todo lo anterior. Por eso esta es la conclusión. Por eso cuando manda que el sumo sacerdote no tenga iniquidad, todas las vestiduras, coberturas, los utensilios, todos los sacrificios, todo, era para preparar el lugar para que esto se diera. ¿Y qué dice el 46? Y sabrán que yo soy Hashem, el Dios de ellos, que los saqué de la tierra de Mitzrayim para habitar en medio de ellos. Yo Hashem, el Dios de ellos. Piensen ustedes. Hermoso, ¿ah? Te repito, vamos a concluir con el profeta Isaías. Gozar, me gozaré en Hashem. Se gozará mi alma en el Dios de mi salvación. Porque me vestirá, hoy sí podemos decir en pasado, porque me ha vestido de trajes de salvación. Me ha cubierto con manto de justicia. ¿Ya? Todos esos verbos están en el futuro. Todo eso está en el futuro, en Isaías. El 61 días. Claro, 61:10. Eso está en el futuro. Dice, me gozaré ahí. Claro. En Hashem, mi alma se alegrará. En Futuro. En mi Dios. Porque me vistió. Ahí ya habla en pasado. ya está en pasado. Ya me vistió. Tiene que ponerlo en futuro. Porque me vestirá con vestiduras de salvación. Me rodeó, vuelve y pasado. Rodeará. Me Rodeará. rodeará de manto de justicia. Como a novio me atavió, vuelve Me y pasado. ataviará. Me ataviará. Y como a novia adornada con sus joyas. Perfecto. Fíjense ustedes. Entonces, los últimos Todo. verbos debemos proyectarlos hacia el futuro. Futuro. Que hoy, como estamos hablando, se ha cumplido y se está cumpliendo. Como dijo Jesús cuando le entregaron la Torá y leyó en Isaías. Claro, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y dice, esto se ha cumplido hoy. Entonces, esta palabra, tanto las vestiduras sacerdotales con sus propósitos, se está cumpliendo el primero.
todavía no hemos sido hermoseados. Vamos a terminar hoy concretamente con Filipenses 3:19, para que veamos lo que dice ahí en cuanto a la hermosura. Filipenses 2:19, perdón. ¿Qué dice? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Sigan. Perdón. 3, 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho No, más. está leyendo Efesios, hermano. Ándale, Pues sí. a nadie tengo de tal iguales sentimientos que se preocupe sinceramente de vuestros intereses. No. Filipenses. Solo el 19, al fin de los cuales No es 3. El 3, Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, Siga. el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Amén, amén. Oye, pero tenía que ver con lo que ella leyó también. ¿Sí? Tenía que ver. Pero quería puntualizar ahí, dice, ¿cuál transformará el cuerpo de humillación nuestra? Aquí está, para que sea diferente. ¿Ya? Para que sea diferente. Ahora estamos revistiéndonos de cabot, peso eterno de gloria, soportando las tribulaciones. ¿Ya? Produce en nosotros un más excelente peso de Como gloria. dice Corintios, ¿verdad? Claro, como dice el 2 Corintios. Y ahora viene el Tiferes. En las Anderes, ¿y Anderes qué es? ¿Ah? Anderes. Adheres es la subliminidad de algo. ¿Ya? Subliminidad, adheres. Cuando algo es sublime, se pasa del ¿Tiene que límite. ver con Tiferet? No, es otra cosa diferente. Pero eso es, permíteme que yo pueda terminar aportando Ajá. que 61 Isaías, versículo 10, lo tengo estudiado y también aparece Colosenses 3:14. Léalo. Permíteme que lo lea por favor. Claro, ¿cómo no? 3:14. Dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3:14, porque en últimas el amor es el que reviste todas las consideraciones que Dios nos da para nosotros. Bueno, tiene relación. Tiene relación. Si no hay amor para revestirnos de esto, en nuestro corazón el Mashiach no ha aparecido en nosotros. Digamos que el amor del que está hablando ahí 3:14. está más relacionado con el no llevar la iniquidad. Esto es otra cosa. El amor, como está mencionando ahí, es como entre nosotros y todo, pero es para no llevar iniquidad, para no causar iniquidad. Pues dice, el amor cubrirá la multitud de ¿qué? En hebreo dice rebeliones. Dice, Ve'al kol pesha tehase ahava. Sobre todas las rebeliones cubrirá el pecado. ¿Ya? El amor, perdón. Sobre todas las rebeliones cubrirá el amor. Al kol pesha tehase ahava. Entonces el amor, esa vestimenta que habla ahí es para entre nosotros. Pero esta es con relación al mundo y delante de Dios. ¿Me explico? Hay una diferencia. Está relacionado, pero sí es como de cosas distintas. Diga, hermano. Cuando comenzamos la parashá hablando sobre el lugar polano. Ah, sí. Lo damos traducido. Sí, eso entiéndase estatuto de tiempo indefinido. Estatuto de tiempo indefinido. Es decir, va a estar así hasta que Dios se pronuncie de nuevo sobre eso. ¿Ya? Dígame, hermano. Manuel, de la escala que pusiste del pecado a la transgresión, Ajá. ahí del pecado de muerte, ¿en qué parte quedaría ahí? Pecado de muerte. Pasa es que pecado de muerte es pecado, ¿cierto? Es pecado, pero ya se ha salido de lo que es error y de lo que corresponde al ámbito natural, porque es que los pecados de muerte son tres: la rebelión, la inmoralidad sexual y el homicidio. Son de alto calibre. Entonces se queda ya en una escala más... No necesita hacer rebelión, es que eso apenas se hizo ya. ¿Me explico? O sea, ese O sea, es peor que todas esas que están ahí. sí, eso es otro nivel, porque es que ahí tú no vas a esperar a ver si lo vas a descubrir, es que si mató a alguien, Ya está la evidencia. es impresionante, si lo idolatró, si convirtió comida a los ídolos y todo eso, es evidente. Sabiendo ya que... Claro, sabiendo que eso te digo, es un pecado voluntario pero de alto calibre.
Estatuto perpetuo decías que es un tiempo indefinido hasta que Dios se pronuncie de En nuevo. otra ocasión también decías que es algo escondido. Correcto, dice tiempo escondido. Cuando digo indefinido significa es que solo Dios conoce. ¿Ya? Estatuto de tiempo escondido, de tiempo indefinido. Indefinido para nosotros. ¿Ya? Escondido de nosotros. Dios sabría cuándo se iba a pronunciar. ¿Ya? Por eso es que no se puede traducir estatuto perpetuo. Jucá es solo Jucá. Jucá es estatuto. Algo que no varía, algo en sí mismo, una ley estatutaria, digamos así. No se puede traducir como estatuto de perpetuo. No. O sea, escondido como por ejemplo, un ejemplo de escondido. Es lo que estamos diciendo. Por ejemplo, la ley sacerdotal era estatuto olam. ¿Por qué? Porque es que ya hoy no se hace. Yo creo que gran parte del problema de los hermanos cristianos y de otras denominaciones, cuando uno les habla de la ley, de la Torá, es que como en muchas partes dice estatuto perpetuo, ellos creen que si regresan a la ley les va a tocar volver a hacer aquello. ¿Me explico? Pero es que dice estatuto perpetuo, entonces hay que quitar la ley porque si te metes a la ley, entonces te toca hacer aquello que se dijo que era perpetuo. Entonces por eso le tendrán fobia. ¿Ya? Y ahí no dice estatuto perpetuo, está diciendo estatuto de tiempo indefinido, de tiempo escondido, que solo Dios conoce su duración. Dígame, hermano. Por decir algo, cuando habla también de los hijos de Aarón, habla de por estatuto perpetuo de su descendencia. Exacto. Pero no, Y ya eso no se hace hoy. ¿quién es hijo de Aarón hoy en día? Claro, ¿no? Y es que ya se hubo cambio de sacerdocio. ¿Me explico? Entonces, eso que era de tiempo escondido, ya Dios se pronunció. Y les voy a decir en resumen, las tres cosas que se llamaron Jucat Olam, estatuto de tiempo escondido, de tiempo indefinido, eran relativas al sacrificio, relativas al templo y al sacerdocio. Solamente esas tres cosas. Usted lee toda la escritura y va a clasificar todo lo que se llama Jucat Olam en esas tres categorías: sacerdocio, templo y sacrificio. Eso hoy ya Dios se pronunció al respecto y dijo: no, ya no va más así, ahora es de otra manera. Y listo. Porque era tiempo indefinido. Era tiempo indefinido. ¿Ya? Entonces no es que esté aboliendo, no es que esté cambiando el parecer, simplemente digo, ahora viene de esta forma. No es contradictorio porque el principio sigue funcionando. Lo que es contradictorio es la interpretación que le da y se convierte en una carga para los hermanos cristianos, creyendo que si estamos en ese estatuto votaremos todos los beneficios del pasado. Hay que desvirtuar la lingüística. Yo estoy un amigo mío que se llama Orlando, por aquí lo veo. Ese es el concepto, darle el giro. El que se murió ahora habla de semiótica, es un poco contra. Ajá, exacto. Pero el verdadero sentido es interpretar el hebreo con su verdadera interpretación hacia futuro. Hacia el futuro. Para que nos dé paz. Correcto. Entonces fíjate tú, Pablo en Hebreos 9 nos da ese ejemplo, dice, todas estas cosas estaban dispuestas así hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Sí lo han leído? Vamos a leerlo, Sí, en Hebreos 9, ¿quién lo lee? Viene hablando de las partes del santuario. Romanos. Hebreos 9. ¿9 qué? Todo. Bueno, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Fíjate tú. Y un santuario terrenal. Sí. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Correcto. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Sí. Todo esto. Y ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la Torá, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham.
Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Ay, yo ¿Qué pasa? no, se me regresé la hoja y lo que hice fue el capítulo 8. Dale. Sigo, perdón. Y así después estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Sigue. Dado que el Espíritu Santo el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Ajá, sí. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. Ahí está marcando ya por dónde vamos. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Sí, todas estas cosas. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ahí está. Impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ese hasta es Jucat Olam. Ahí es donde entra el concepto de Jucat Olam. El tiempo indefinido tiene un hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Ya? Entonces yo creo que, como repito, ese puede ser el pánico de los hermanos. Regresó a la ley, entonces dice estatuto perpetuo. O sea, a mí me preguntaron alguna vez, ¿y ustedes hacen sacrificio? Y yo, pero ¿y Jesús en nuestra parte? ¿Cómo se le ocurre que vamos a hacer sacrificio? Si eso era en el templo, era con sacerdocio, eso no se puede hacer hoy. ¿Ya? Entonces fíjense ustedes. ¿Y qué respuesta podrían dar los judíos? Están mal, o sea, ¿por qué no hacen sacrificio? por eso, porque ellos saben que no tienen templo. Pero ¿qué les provoca? Fíjense ustedes, la iniquidad de ellos consiste en decir que las oraciones reemplazan los sacrificios. Ellos están en iniquidad. Están en iniquidad, están encubiertos un pecado. ¿Por qué? Porque ellos tenían que decir, no, ¿verdad? No sabemos cómo estamos expiando nuestros pecados, porque el único sistema que conocemos, dado que hemos negado al Mesías, es hacer los sacrificios de Yom Kippur, pero no hay templo, no hay Leví, no hay nada. Estamos en iniquidad. ¿Qué dijo el Mesías? En vuestros delitos moriréis. ¿Cierto? Fíjate tú. Entonces es un gran pecado decir, es un atrevimiento decir que las oraciones reemplazan los sacrificios. ¿Ya? No se puede decir eso en ellos. Nosotros no tenemos problema porque ahí dice, ya se cambiaron de reformar las cosas. Estamos en otro nivel ahora. Pero ojo, solamente esas tres cosas. Un solo sacrificio. ¿Ya? Solamente esas tres cosas, sacrificio, templo y sacerdocio. Hoy estamos en otro nivel ya. No se acabó la ley de eso porque sigue funcionando, pero de otra manera. ¿Me explico? El sacrificio del Mesías, el sacerdote del Mesías, el templo del Mesías. Amén. Las tres figuras existen, pero uno mayor que el templo está aquí. uno mayor que el templo. Listo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, con esto hemos terminado. Vamos a darle gracias al Señor.